¿cómo te sentirías si un día estabas jugando siendo niño? Al otro literalmente estabas persiguiendo al que literalmente te acaba de secuestrar. El padre de Baker era un maltratador que siempre maltrataba a su esposa. Desgarrador día por un incidente. Un terrible incendio terminó arrebatándole para siempre a su madre, terminando en una familia de acogida que lo terminó criando hasta que creció. Recordemos que aunque nosotros tengamos suerte de tener una buena infancia, no todos podemos contar con la misma suerte de una buena infancia. Si, si alguno de nuestra infancia queda marcada para siempre, no todas las personas pueden cuidarse de todas las cicatrices que sufrieron en su infancia. No todas las cicatrices se deciden ir, si algunas se quedan para siempre. Ninguna lágrima que cayó va a volver. ¿Es Baker villano o víctima de una historia mal contada? Novia de Baker es Harper, una chica que Baker nunca tuvo una buena infancia. Nunca dejó de ser una gran persona con un gran corazón. Bruce Baker hace 8 años rescató a una pequeña niña de un incendio. Esa pequeña niña creció y se llama Helen. Querían un montón a Bruce Baker, pero toda historia de color rosa, pintada de color rosa, como si fuera un color incolorado, siempre termina manchada de rojo. Un día, un pedo quería hacerle algo malo a Helen, tenía ganas de hacerle cosas malas a Helen, y considerando ser un rey por ser el dueño de un orfanato, literalmente. No estaba nada de hacer cosas malas a la pequeña Helen. Como a tantos niños en el pasado, siendo salvada justamente en el momento por Baker. Pero aunque sabemos nuestros seres queridos, ¿quién nos salva a nosotros cuando cometemos un error? Después salvar a la pequeña Helen y dejarla en un lugar seguro. Su vida estaría nada de kilo grande por salvar a la pequeña Helen. Tenía una gran pelea con ese pedo. Ese sucio sabiendo que aunque que salvó a la pequeña Helen, no siempre ve que estaría ahí para salvarla. Como en el pasado nadie salvó a tantos niños de ese pedo. No estaría nada de acabar en un segundo por culpa de ese pedo. Baker está no nada de morir, deja sola a Helen por culpa de ese pedo. Termina de bien el largo con el que Dominic le estaba apuntando y matando a Dominic Lewis. Bruce Baker se terminó convirtiendo en un asesino, ensuciándose en las manos y matando a Lewis en defensa propia. Bruce Baker intenta ocultar el cadáver de Dominic Lewis, su vida le dio otro giro grande. Dan Brown, de 28 años. Policía desde hace varios años. Teniendo una gran infancia y con buenos amigos. Un desgarrado 23 de mayo. Justo esa tarde Dan había peleado con su amiga Elaine.
Por la pelea terminó saliendo a altas horas de su trabajo como policía. Lo que él nunca se imaginaría es que nunca debe salir de ese trabajo ese día. Sus compañeros de trabajo, Elan y Madison, vieron cuando Baker se llevaba a su amigo. Al llegar los policías ya era demasiado tarde. Dan Brown desapareció. Al día siguiente, en la prensa y en los periódicos está el anuncio de la desaparición de Dan Brown. Dan despertó en una casa desconocida amarrado a una silla. Justo en ese momento apareció Becky que en primer lugar no lo había secuestrado para lastimado ni nada, lo había secuestrado para que nadie sepa del asesinato de Dominic. Aunque la víctima Dawn terminó lastimado. También se demuestra que se preocupa Becky por Dan. Como bueno, entre forcejeos, Dan se cayó de la silla y terminó lastimado. Baker lo cuidó y lo alimentó, demostrándole a Dan que detrás de un asesino y secuestrador era un humano con sentimientos. Al día siguiente, Baker lleva a Dan a un orfanato. Aunque la relación de Dan y Baker mal al inicio, el Baker contarle la historia de Helen y contarle que no tuvo buenos padres y sufrió un incendio, aún Dan con la desconfianza, pero la alegría de Becky de estar con Helen sabiendo que iría a la cárcel, hace en él un sentimiento de querer comprenderlo y entenderlo. Dana conoce a la pequeña Helen y conoce un poco de su vida. Él sabe bien que aunque Becky nunca tuvo malas intenciones, el destino de Becky es a la cárcel. Y al final Dan lo terminaría arrestando. Dan quiere ayudar a que cuando vaya Becky a la cárcel se pueden hacer mínima. Por eso ellos dos llenos el orfanato tienen un significado grande. Porque demuestra que él confía en un policía de su pasado, todo lo vivido. Lo diferente que hubiese sido si hubiese pedido ayuda. Por eso tenemos que pedir ayuda cuando es necesario. Más tarde Becker decide llevar a Dan al bar donde trabaja, que aunque Lewis es un buen trabajador. Justo cuando Baker deja a solas a Dan va a un teléfono público para decir a su compañero dónde está y una chica que se hizo pasar por inglesa para no ayudar a Dan cuando estaba secuestrado, para no ayudar a Dan aún estando desaparecido, aún viendo en cartel que le estaba desaparecido. Pero ¿por qué Dan no escapó? Estado lejos de Becker. ¿Cuál fue el motivo de no escapar? Mientras en otro lado los amigos policías de Dan reciben la llamada de donde está Dan estando dispuesto a encontrarlo. Al día siguiente Becker le devuelve su uniforme de policía y lo deja irse. La razón de Dan de no escapar, porque quería ayudar a Baker porque sabía que él iría a la cárcel, pero por desgracia justo en ese momento los compañeros de Dan llegaron para retar a Baker por asesinato a Lewis y secuestrar a un policía. En ese momento Baker ha sido reta, lo que significaría que perdería a su ser querido. En un acto desesperado golpea a un policía para escapar. En todo eso hay un policía que confía en él. Cuando Baker escapa y lo persigue para que ningún poli lo alcance y lo rete.
no le importaría huir si es necesario a China para no separarse de lo que amaba, y quería mucho cuando se tropieza con Harper, la chica que amaba teniendo que huir para no ser arrestado. Siendo detenido para poder detenerlo y arrestado, cuando Dan no le importa dañar a su compañero para detenerlo, persiguiéndolo hasta llegar a un edificio. Baker no quería ir a la cárcel a pesar de todo, él no había hecho la cosa con malas intenciones. Dan está dispuesto a ayudarlo testificando a su favor en la corte y haciendo lo posible para que su sentencia sea mínima. Baker no entendía por qué Dan lo quería ayudar después de todo. Baker había secuestrarlo y amenazarlo y él lo quiere ayudar. Por desgracia, un policía llama Salem termina disparando a Baker por cayendo Dan y Baker de un edificio. Por suerte, sobreviven y Baker a la espera de su juicio pasa un rato con la persona que quería mucho. Gente loca quería asesinar a Baker y la gente del hospital donde estaba Baker tratando nada de morir, pero por suerte los tres se salvan. La madre y la novia de Baker fueron donde él para apoyarlo y esperando hasta que termine su condena en el juicio. Baker es juzgado por el asesinato de Dominic Lewis y secuestrar a Dan. Brubaker es condenado a 15 años por asesinato y secuestro, aun demostrándose que el asesinato fue en defensa propia, siendo liberado 5 años después.